Hola a todos, bienvenidos a esta grabación de 7 de junio de 2023. Hoy es para informaros en qué consistió la defensa el pasado lunes en el juicio que tuve junto a Fernando Presencia, porque nos demandó García Farreras de La Sexta, el periodista, y entonces quería mostraros pues que según mi abogada me ha dicho que todo va bien, mi abogado. Y bueno, a partir de aquí surgieron ciertas polémicas. Ahora pasaremos a leer lo que consiste la defensa. Os avanzo que en un juicio civil, como era este, era una demanda donde a mí me pedían 80.000 euros y a Fernando creo que 30 o 40.000. Cuando te llega la demanda, tú presentas un escrito de contestación. Entonces, cada parte, ahora leeremos el mío, es un escrito de contestación de mi abogado y después está el escrito de contestación de Fernando Presencia. Una vez esto llega al juez, señala para vista oral y si es preciso te citan o no te citan. En este caso no nos citaron. Uno podía asistir como público, pero intervienen solo los abogados donde hacen sus exposiciones y sus alegatos al respecto, ¿no? Entonces, ahora leeremos en qué consistió mi defensa, pero antes quiero desmentir ciertas afirmaciones que se vertieron ayer en el programa de ACODAP de Lidia y Fernando Presencia, donde, como podéis ver, no sé por qué yo me he encontrado con todo esto. Ahora os comentaré más cosas. Creo que se ve, sí. Dicen que no, que mi abogado no alegó a la libertad de expresión y de prensa y demás. Y eso es mentira. O sea, vamos, es que no, o no es cierto. Yo no voy a decir que diga mentiras, pero dice cosas que no son ciertas. Vamos a ver lo que dicen. Pero lo que os quiero decir es que lo que quiero introducir es la cuestión procesal relativa a la directiva y a la ley española de transposición de la directiva. Eso es un derecho fundamental a la libertad de expresión y de información. Es el abogado de Royuela, de Santiago Royuela, el que no lo tiene claro que es un derecho. Yo no vi ninguna alegación en el acto de la vista de ese señor, de ese abogado, acerca de que lo que estábamos haciendo Santiago y yo era el ejercicio de un derecho derivado de la directiva y después ratificado por la Ley Española de Transposición. No hizo alegación ninguna. Bueno, esto no es cierto. O sea, yo no sé, él estuvo presente en la vista, quiso ir, yo no, me quedaba lejos. Luego aquí desde ACODAP Noticias dicen, juez Fernando Presencia, el abogado de los Royuela es uno de los tóxicos en todo esto. No sé a qué se refieren. Ahora vamos a leer lo que fue mi defensa. Ninguna. Y la sensación que él tuvo pero es personal, subjetiva suya, porque la que yo tuve cuando salí del juicio es que van a archivar el procedimiento contra los dos. La sensación que él tuvo es que a mí me absolvían y a su cliente lo condenaban. Esto no tiene sentido ni es cierto. A mí mi abogado no me ha dicho esto para nada, que a mí ni tuvo esa sensación para nada. Me dijo que todo fue bien, que ahora hay que esperar. O sea, yo estas afirmaciones no sé por qué se vierten y no sé a qué responden, y menos esto de que el abogado de los Royuela es uno de los tóxicos en todo esto, o más comentarios que se vertieron, ¿no? Como, bueno, aquí luego dice que teníamos miedo, que yo tengo miedo. Yo ya me he tirado 9 años y medio en prisión, o sea, no le tengo miedo a este juicio, ¿no? Miedo es el que se esconde, el que dice que no sabía de qué iba el asunto, ¿no? Ahora leeremos mi escrito de defensa. Como veréis, se hace referencia todo el rato a la libertad de expresión y al derecho de información. Un momento.
creo que se ve en pantalla, lo voy a poner en grande. Repito, no sé a qué viene esto de que mi abogado no alegó nada, cuando me dijo que en la vista se analizaron hasta más de 50 casos en los que el señor García Farreras había hecho uso de lo que es la libertad de expresión con determinadas acusaciones a terceras personas desde su canal. O sea, lo llevaban todo bien trabajado, ¿no? Pero bueno, sin más, cada uno sabe lo que hace y por qué lo hace, y yo tengo la conciencia bien tranquila. Es un juicio donde yo me he defendido, no me he limitado a excusarme en nada, ni a acusar a nadie, ni a decir que yo no sabía nada, ni porque esto, hay un vídeo, Lidia y Fernando Presencia hicieron un vídeo antes del juicio, un día antes, que lo han retirado de YouTube, donde Lidia le dice, ¿verdad que tú no sabías a lo que ibas, Fernando? Y dice, no, yo no sabía de qué se iba a hablar. Bueno, yo no sé si decir que eso es mentira o vamos a dejarlo en que eso no es cierto. Sabía positivamente de qué se iba a hablar. Pero es que además lo sabía porque antes de entrar en la lectura de la contestación de mi abogado, os voy a dejar en pantalla, en la denuncia de Farreras, va transcribiendo uno de los vídeos y dice en la transcripción, Santiago Royuela, claro, es público, es una denuncia pública, dije yo. Fernando Presencia, claro, sí, cualquiera puede hacer ahora uso, a partir de que yo lo he hecho público, ¿no? Yo le voy a pedir a Santiago que, como siempre, me lo incorpore al buzón y lo denunciaremos. Y Santiago Royuela, yo le digo, sí, mañana. Y Fernando Presencia dice, bueno, pero va a haber denuncia en Hacienda. ¿No? Se pregunta, dice, me ha dicho tu padre. Es decir, que ya había hablado con mi padre de esto. Es más, fue Fernando quien dijo de hacer este programa, para hablar de Melgar y para hablar de los periodisas. Fernando no va a un programa si no sabe de qué se va a hablar, pero es que lo propuso él. Y es que además queda claro aquí, bueno, pero a ver, va a haber denuncias en Hacienda, ¿no? Me ha dicho tu padre. Se entiende que habían hablado antes por teléfono, porque le pidió la información Fernando. Entonces, no sé a qué viene decir en un vídeo, esto no es que yo quiera meter cizaña ni nada, es que lo dijo Lidia y lo dijo Fernando, que él no sabía de qué se iba a hablar. Y la defensa de Fernando se basa en que su cliente no sabía de qué iba a hablar y no tiene ninguna potestad sobre el canal ni puede hacer nada porque todo se ha vertido en mi canal. Bueno, claro, ¿quién tiene miedo, no? Entonces, o sea, yo miedo, ¿no? Porque luego Fernando dice, sí, Santi, tienes miedo, tienes miedo y te lo has de sacar. Pero bueno, ¿a qué responde esto? O sea, yo no entiendo nada. Yo no en ningún momento he dicho que tuviese miedo. Es decir, uno juicios tengas y los ganes, ¿no? Os dice el dicho. Entonces, bueno, uno está preocupado, pero llevando bien una defensa como la que vamos a ver ahora, para que quede bien claro. Cuando ya salga el fallo, pondré el vídeo de la vista, si es legal, ¿vale? Y entonces veremos cómo actuó un abogado y cómo actuó otro abogado, porque a mí mi abogada me dice que solo le hacían preguntas a Farreras de, ¿es verdad que conoce a Pablo Iglesias? A su mujer Ana Pastor de Neutral no le preguntaron nada, o sea, rechazaron, le habían llamado para testificar. Y luego querían poner a mi padre para acreditar que la fuente venía de mi padre, o sea, yo no tengo nada que ver, ¿no? Voy de invitado, no sé de qué se iba a hablar y la fuente es del padre de Royuela, que se ratifique en la denuncia. Si no hay que ratificarse, si la denuncia está puesta en la agencia tributaria, no hace falta. Se corre el riesgo de que acaben imputando a mi padre o comprometiendo a la fuente de donde ha salido la información, porque al final la van a comprometer. Pero bueno, yo no me quiero hacer mala sangre, pero simplemente quiero aclarar, responder a lo que se ha dicho públicamente en el canal de ACODAP. Vamos con el procedimiento ordinario, escrito de contestación al juzgado de primera instancia número 102 de Madrid. El procurador de los tribunales, de don Santiago Royuela Samit, bueno, es el formalismo,
Vale, paso a contestar a la demanda interpuesta contra mi principal, siendo la parte demandante don Jesús Antonio García Ferreras, con base en los hechos y fundamentos de hecho que a continuación se exponen. Hechos. Sobre la acción ejercitada por el señor García Ferrera y la realidad de los hechos. Situamos la acción emprendida. Dicho sea con todo el respeto y en estrictos términos de defensa, el señor García Ferreras, un periodista que sale en La Sexta y que ha sido premiado por las más altas esferas del periodismo, con audiencias de millones de españoles y que presume de ser el adalid de la libertad de expresión, demanda a un youtuber, que tiene una audiencia de muy pocos usuarios, como dice el propio señor García Ferreras en la página 5 de su demanda. Nunca ha tenido gran atención ni social ni mediática. Por una información que el youtuber considera cierta, es decir, estoy ejerciendo mi derecho, y que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, y que, es más, ni los controles de YouTube ni los verificadores han considerado que sea desinformación, cuando además los verificadores son, ni más ni menos, que la sociedad de su propia esposa, doña Ana Pastor, y cuando con posterioridad a este YouTube, su propia cadena, La Sexta, dice que la reputación del señor García Ferreras ha mejorado. Y así, en esta situación, además, presenta esta demanda sin ningún tipo de prueba que acredite sus afirmaciones y que muestra su poca tolerancia a la libertad de información. Porque, según él, atenta a su honor, cuando el propio señor García Ferreras, por ejemplo, ha llamado al periodista don Genaro Castro manipulador y comisario político, amparado, según él, en la libertad de expresión y de información. Esta es la acción que hay que analizar, como lo haremos paso a paso en este escrito. Como veis, yo voy a leer el escrito de mi abogado para que quede bien claro, para salvar su imagen. A mí yo le tengo un aprecio, yo le he pagado, me está haciendo un trabajo estupendo, entonces yo no puedo permitir que se diga que este señor ha hecho mal su trabajo o que malmete contra nadie. Como decimos, por parte del actor, el señor García Ferreras se ha ejercitado una acción solicitando la tutela judicial frente a una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor realizada. ¿Vale? Hay una intromisión en su derecho al honor. Entre otros, por mi mandante. Veréis que nosotros nunca mencionamos a Fernando Presencia, es decir, nos limitamos a defendernos nosotros mismos, sin decir yo no sabía nada. Esto es como si dos van a robar un banco, los cogen y uno dice, no, yo no sabía nada, las armas las puso el otro, yo estaba por aquí. Mediante las informaciones que difundió durante las intervenciones públicas que llevó a cabo, a través de su canal de la aplicación de Internet YouTube, los días 7 de junio de 2022 y 10 de junio de 2022, y cuya grabación se encuentra disponible en los siguientes enlaces de Internet. Dicha presunta intromisión ilegítima sobre la que el actor basa su reclamación no solo no ha quedado acreditada en la demanda interpuesta de contrario, que, dicho con todo el respeto y en términos estrictos de defensa, únicamente sustenta su relato de hecho en sus propias manifestaciones y pareceres personales, así como en juicios de valor parciales y carentes de objetividad y de rigor alguno, sin aportar prueba alguna que sustente sus afirmaciones. Pero es más, dicha intromisión nunca ha existido y, por tanto, el perjuicio que el demandante refiere haber sufrido no solo es inexistente y nunca se ha producido, sino que nos lleva a concluir que la única pretensión de esta demanda es, además de obtener un enriquecimiento injusto e inmérito, intimidar y amedrentar a mi mandante, con todo el poder que su posición profesional le permite, que es un mero youtuber, para que cese en su actividad de llevar a cabo actos de comunicación y divulgación de información, que tienen como eje principal la libertad de expresión y el derecho a la información, por el mero hecho que estas informaciones no son de la conveniencia del señor García Ferreras y por eso le pretende vetar, ejerciendo toda la presión mediática que su renombre le permite, en una suerte de abuso de derecho, dicho todo lo anterior en estrictos términos de defensa. Como veis, mi abogado está basando la defensa en la libertad de expresión y de información. Dice el escrito, el derecho a la libre información es uno de los pilares básicos de cualquier democracia.
puesto que cualquier ciudadano tiene derecho a comunicar y recibir información veraz y gracias a él se garantiza el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en el proceso democrático. El derecho a la información, junto con la libertad de expresión, promueve el pensamiento crítico, la reflexión y la generación de opinión. A mayor abundamiento, hay que recalcar que todo individuo tiene derecho a expresarse libremente y este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. Perdón. El de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Todo ello de conformidad al derecho fundamental reconocido como tal en la Constitución española y un derecho universal reconocido en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Con la demanda interpuesta por el actor se formaliza un ataque arbitrario y gratuito contra el derecho fundamental de mi mandante a su libertad de expresión y de información, que el artículo 20.1 de la Constitución española establece. Derecho básico en un Estado democrático como es el Reino de España y que debe protegerse y quedar indemne ante embestidas como las que el señor García Ferreras ha decidido lanzar contra mi representado de forma infundada y desmedida y bajo una supuesta inexistente intromisión ilegítima en su derecho al honor, lo que nos lleva, mediante el presente escrito de contestación, a solicitar el amparo de su señoría que los derechos fundamentales de mi mandante ante referidos sean protegidos y salvaguardados. Veis que el eje de mi defensa, el eje de mi defensa es la libertad de expresión y de información. Si no es así, y lo mismo fue en la vista oral, hasta más de 50 preguntas de casos concretos de García Ferreras donde había vertido contra otras personas y había ejercido su derecho a la libertad de expresión. Bien, si esto no es así, luego si quiere Fernando Presencia, pues que lea su escrito de contestación, a ver en qué se basó. Yo no lo voy a hacer. Yo me limito a defenderme sin molestar a nadie y sin echar el muerto a nadie, ¿no? En este sentido, y tal y como más adelante expondremos con detalle, las informaciones divulgadas por mi mandante y por las que el actor ha interpuesto su escrito de demanda contra él se refieren a una persona, en este caso el señor García Ferreras, con carácter o condición pública. Son de interés general y de relevancia pública y son veraces según los cánones de la profesionalidad informativa y carecen de cualquier tipo de expresiones injuriosas o difamantes, hechos que el actor se ha limitado a negar, sin acreditar nada, simplemente diciendo que no tiene ningún tipo de cuentas bancarias en el extranjero, siendo esto una manifestación de parte interesada, e incluso esta misma demanda podría ser su estela de humo que le valdría la condición de agraviado. Una posición muy cómoda para una persona que tiene fácil acceso a la defensa de grandes despachos de abogados, por tener recursos económicos más que suficientes y contar con posición mediática, lo que mi representado no tiene a día de hoy. Por parte del actor se ha planteado la confrontación entre dos derechos fundamentales, como son el derecho al honor del actor, establecido en el artículo 18.1 de la Constitución, y el derecho a la libertad de expresión y de información de mi mandante, ¿vale? Se confrontan estos dos derechos, según García Ferreras, su abogado, establecido en el artículo 20.1 de la Constitución. Si bien hemos de denunciar que en un principio podría entenderse que así es, este planteamiento se realiza de forma fraudulenta, ya que el actor, de antemano, niega a mi mandante que el ejercicio de su derecho fundamental se haya realizado legítimamente y lo sostiene sin aportar indicios ni principios de prueba que puedan llevar al convencimiento de que realmente haya sido así, negando, sin más, que la información difundida por mi representado sea veraz. Pero es más, el actor, en su planteamiento, entra en una contradicción que evidencia lo artificial y simulada, que es su reclamación, ya que por un lado solicita la tutela judicial por una intromisión ilegítima en su derecho al honor por difundir informaciones sobre sus cuentas bancarias en países extranjeros. Y por otra, y a la vez, solicita la tutela judicial por una intromisión ilegítima en su intimidad y en su vida privada, siendo por otra parte, como él mismo se califica, una persona pública.
Es decir, este planteamiento dual prueba que las informaciones difundidas sí son veraces, ya que si estos datos sobre las cuentas bancarias en países extranjeros del señor García Ferreras forman parte de su vida privada e íntima, tal y como él defiende, no cabe duda que realmente esas cuentas existían en el momento en que mi representado lo informó. Siendo cierto que la información que mi representado informó no es tanto referida a una determinada cuenta corriente, sino a que, según la información que obró en poder de mi representado, el señor García Ferreras en ese momento tenía dinero depositado en cuentas en el extranjero. Es decir, no solo nos basamos en la libertad de expresión, sino que también ahondamos en lo que en su día denunciamos. No nos echamos atrás, ni nos escondemos, ni decimos que no sabemos nada, ni yo iba de invitado o esto me lo ha traído mi padre y yo no me lo leo antes, soy tonto y me pongo aquí a la tuntún. Bien, sigamos. Asimismo, el actor, mediante el ejercicio de esta acción, está negando a mi mandante el libre ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, derecho por el que él mismo, allá por noviembre de 2018, y tras recibir el galardón a Hombre del Año Men's Health de Comunicación, el señor García Ferreras defendía con vehemencia al reclamar a todos, incluidos los periodistas, a ponerse a prueba al tener que escuchar a los que piensan distinto, lo que parece que no se aplica él mismo, tal y como reproducimos a continuación. Y sale una noticia de La Sexta, el alegato de Ferreras a favor de la libertad de expresión, el oficio de payaso no puede ser tan peligroso en este país. Igualmente, el actor niega tajantemente hechos tan reales como son las denuncias que han sido interpuestas contra el señor García Ferreras ante la agencia tributaria. Veis que no hace falta ratificar nada. No tiene que ir mi padre a que le cosa la fiscalía a preguntas o la parte contraria a preguntas y pase, al ser testigo, pues no puede mentir, son 4 años, hasta 4 años, y ponerlo en peligro para ratificar una denuncia que ya se sabe que existe. Bueno, interpuestas contra el señor García Ferreras ante la agencia tributaria, que resultan acreditados con la documental que acompaña a este escrito y que resultarán trascendentes para la resolución de este procedimiento. Así, pese a las manifestaciones de contrario negando esta realidad, con fecha 8 de noviembre de 2022, se presentó denuncia ante el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra, entre otros, señor García Ferreras, referida a las informaciones y documentos que se habían recibido en relación con el actor por ser titular de una serie de cuentas y depósitos en la entidad bancaria NatWest International, domiciliada en Jersey, cuya propiedad copia se adjunta como documento número 1. Disculpad. Dice, además, esta denuncia fue ampliada días más tarde, con fecha 17 de noviembre de 2022, mediante un escrito también dirigido ante el director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se refiere que se ha tenido conocimiento que los denunciados, entre ellos el señor García Ferreras, había cancelado sus cuentas y depósitos que tenían en la citada entidad bancaria NatWest International y que han trasladado los importes a 2 entidades domiciliadas en la República de Malta, concretamente APS Bank, deja unos enlaces, y FCM Bank, cuya copia se adjunta como documento número 2. Dice, pero es más, como prueba de lo infundado de esta demanda espuria de la parte actora, podemos probar la inexistencia de los perjuicios y consecuencias irreparables que el señor García Ferreras dice haber padecido. Sin embargo, nuevamente, él no acredita sus perjuicios, con sus meras manifestaciones que pareciera que tuvieran dogma de fe, dicho sea con todos los respetos. Así nos encontramos con que, frente a la manifestación de los perjuicios irreparables del citado señor, su propia cadena, La Sexta, le quita la razón y se la da a este humilde aparte, ya que, según su cadena, acto seguido la información divulgada por mi mandante, la reputación y el prestigio profesional del actor está por las nubes.
Y, como reiteramos, esto no lo decimos nosotros, sino que lo corroboran los datos de la propia cadena de televisión en la que el actor ejerce su profesión, La Sexta, que han sido publicados en relación con el programa que dirige y presenta el señor García Ferreras, denominado Al Rojo Vivo, y que indican que, después de las informaciones difundidas por mi mandante y que según el señor García Ferreras le han causado un perjuicio tan irreparable, el actor ha alcanzado sus mejores resultados en cuota de pantalla. Así, el 22 de junio de 2022, apenas 2 semanas después de que mi representado hiciera públicas las informaciones recibidas sobre las cuentas bancarias del actor, este conseguía la cifra más alta del programa, que después fue igualada y sobrepasada el 22 de septiembre y el 14 de octubre de 2022, tal y como reproducimos a continuación. Veis que es un trabajo hecho con cariño, con detalle. Al Rojo Vivo, 11,6, firma su mejor dato de la teletemporada y su cuota más alta en 3 meses en La Sexta. Y aquí sale el señor García Ferreras. Perdonad que a veces catalanizo su apellido y digo Ferreras en vez de Ferreras, que me disculpáis. De la misma forma, también hemos de reseñar que el demandante obvia que el canal de mi representado en YouTube, así como todas las informaciones, manifestaciones y contenidos que se difunden a través de dicho canal, se encuentran sujetos a unos estrictos términos de servicio, así las de YouTube, así como a unas normas de la comunidad de YouTube y unas políticas sobre desinformación de Google, YouTube, que aplican y rigen a este tipo de servicios y que en caso de que realmente se hubieran producido unos hechos constitutivos de una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, se hubieran puesto en marcha, no nos cabe duda, sus mecanismos de advertencia y bloqueo del canal, circunstancia que no se ha producido en momento alguno y que es prueba inequívoca de las informaciones difundidas por mi representado, que las informaciones difundidas por mi representado no constituyen acción reprobable alguna. Así las cosas, y una vez analizada la finalidad espuria y coactiva de esta demanda, pasamos a contestar uno por uno los hechos contenidos en el escrito de demanda, negando a la vez todos los aspectos expuestos de contrario a excepción de los que sean expresamente aceptados y reconocidos en la presente contestación. Primero, en cuanto al correlativo hecho preliminar y hecho primero de la demanda. En cuanto al hecho preliminar de la demanda, hemos de resaltar como el actor ya parte de la premisa que la utilización de medios de comunicación digitales, es decir, utilizar Internet, las redes sociales, supone automáticamente el olvido al respeto del derecho al honor, haciendo una especie de acusación general contra los usuarios de este tipo de medios, que, como no podía ser de otra forma, no podemos aceptar y teniendo en cuenta las afirmaciones que el propio actor ha llevado a cabo en medios convencionales de prensa, él tampoco debería aceptarlas, puesto que contradicen en privado lo que afirma en público, lo cual, siendo una persona de referencia y notoriedad y un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de comunicadores, como es el caso de los youtubers, supone un grave ataque a la deontología profesional. Dicho todo lo anterior, dicho sea en estrictos términos de defensa. El actor parece olvidar que, como ocurre en este caso, habrá que analizar los hechos realmente ocurridos para poder llegar a una conclusión de si el derecho que dice tener el demandante prevalece sobre el derecho de mi representado. Mi derecho es el de la libertad de expresión y de información. Y no partir de posiciones ya sobrepuestas para que el resultado del fallo de este procedimiento se encuentre predeterminado de antemano, situación que igualmente esta parte rechaza por completo. En cuanto al hecho primero de la demanda, el actor muestra cuál es su argumento, el único, para sostener su petición, que no es otro que enunciar una falta de veracidad en las informaciones difundidas por mi mandante. Y como ya hemos apuntado, ello sin base probatoria alguna, únicamente sustentado por sus manifestaciones y acompañado con afirmaciones referidas a un supuesto animus injuriandi, difamatorio o denigrante, que igualmente carece de prueba alguna y que de la misma forma rechazamos, ya que es igualmente inexistente y como prueba de ello es que mi mandante, tal y como ha quedado recogido en las propias transcripciones de sus manifestaciones que se contienen en el escrito de demanda, no conocía quién es el señor García Ferreras, lo que hace imposible que tuviese esa intención de desacreditar al actor que éste afirma que existe.
En este hecho primero hemos de destacar el señor García Ferreras ya se califica como persona pública, calificación que esta parte comparte con los efectos que ello supone tanto para la posterior fase probatoria de este procedimiento como para calificar la difusión de las informaciones realizada por mi representado. Asimismo, hemos de rechazar expresamente, tal y como el actor manifiesta, no solo en este hecho, sino a lo largo de su demanda, que mi mandante haya calificado penalmente los hechos que ha difundido, toda vez que mi representado se ha limitado a hacer pública unas informaciones que él ha recibido, sin más. Es decir, soy un alertador. La calificación penal de los hechos que han sido informados la hace el propio señor García Ferreras en su demanda, cuyo motivo esta parte desconoce. Así pues, es falso que mi mandante haya realizado la imputación de una conducta delictiva por haber recibido hasta 1 millón de euros en una cuenta bancaria en un paraíso fiscal a cambio de publicar información sesgada en programas y medios de comunicación. Afirmaciones que mi mandante no ha realizado y que, por tanto, debemos rechazar, al igual que debemos rechazar por inexistentes que el objeto de las informaciones difundidas por mi mandante sea la imputación gratuita de una serie de actuaciones delictivas en torno a su profesión y el consiguiente desprestigio público de nuestra representada, tal y como entienden también medios de comunicación ajenos a la presente litis. Lo que igualmente es falso, toda vez que, como hemos indicado, mi representado no ha realizado imputación alguna, así como que tampoco existen medios de comunicación ajenos a la presente litis que hayan ni recogido la información ni entendido lo que el actor manifiesta en su demanda. Vale, es decir, yo no le he imputado nada a este señor como él dice, que sea delictivo. Segundo, en cuanto al correlativo hecho segundo de la demanda. En cuanto al hecho segundo de la demanda, expresamente negamos la descripción que el actor hace de mi representado y de su actividad, por inexacta, así como que durante los últimos años él y su padre hayan interpuesto varias querellas denunciando los hechos a los que el demandante hace referencia. Desconocemos las fuentes que tiene el actor para realizar esas afirmaciones. En el escrito de demanda hacen referencia a cosas del expediente Royuela y entonces, claro, uno se tiene, para defenderse, se tiene que ceñir al escrito de acusación. Entonces, lo que no puedes es empezar a desvariar. ¿Vale? Dice, asimismo, hemos de remarcar cómo el actor se contradice a sí mismo, ya que si bien, como más adelante referiremos, afirma que nos encontramos ante manifestaciones realizadas con una enorme difusión. En este hecho segundo de su escrito de demanda, afirma en relación con el canal de YouTube de mi mandante, categóricamente, que cabe mencionar que nunca ha tenido gran atención social ni mediática en cuanto a los medios de comunicación. Es decir, se contradice. Por un lado dice que nos encontramos ante manifestaciones realizadas con una enorme difusión y de otro lado que cabe mencionar que nunca ha tenido gran atención social ni mediática en cuanto a los medios de comunicación. Lo que es una prueba más del fraudulento planteamiento que está formulando el señor García Ferreras, quien para desprestigiar a mi mandante afirma que su canal de YouTube no tiene gran atención social, pero para reclamar una indemnización para él, dinero es dinero, su canal, al parecer, sí que tiene una enorme difusión. Como dice el refrán, soplar y sorber no puede ser. Del mismo modo, hemos de poner de manifiesto los juicios de valor, gratuitos, que el actor incluye en su relato de hechos, sin base fáctica ni lógica alguna, como ocurre en este caso al referir situación que entendemos es la que ha llevado a los condenados a publicar los vídeos litigiosos en los que acusan a diversos medios de comunicación y numerosos periodistas de corruptos y de desinformar sobre la supuesta trama criminal a cambio de millones de euros, y que constituye una prueba más de la inexistencia de la intromisión ilegítima en su derecho al honor, que dice haber padecido. Tercero, en cuanto al correlativo hecho tercero de la demanda. Es un escrito de contestación. Perdonad, entonces mi abogado va respondiendo a las distintas planteamientos que hace la demanda, ¿no? En cuanto al hecho tercero de la demanda, donde el actor transcribe parte de las manifestaciones e informaciones de mi mandante, realizadas y difundidas el 7 de junio de 2022,
Creemos necesario poner de manifiesto, como la propia demanda, se recoge que la información que difunde mi mandante proviene de terceras personas que se la han entregado a él, tal y como en las denuncias presentadas ante la agencia tributaria, que se aportan junto a este escrito como documentos número 1 y 2. Se informa y que mi mandante denomina hackers de Hong Kong. Dice, de igual modo, debemos expresamente negar otra vez que lo que mi mandante muestra en la pantalla de su canal de YouTube durante su intervención sean supuestas transacciones ilegales del señor García Ferreras, tal y como éste afirma en su demanda, ya que, como ya hemos apuntado, mi representado se ha limitado a hacer pública una información que él ha recibido, sin calificarlo penal o jurídicamente, ya que quien dice que las transacciones, al parecer, son ilegales es el propio actor en su escrito de demanda. El actor refiere que el documento que se muestra en la pantalla del canal de YouTube de mi mandante no consta el nombre completo del actor, que según el actor indica es Jesús Antonio García Ferreras y que él mismo debería haber reflejado en dicho documento. Pero, de nuevo, el actor realiza sus afirmaciones sin acreditar ni aportar prueba alguna sobre esa circunstancia. Simplemente afirma que su nombre completo es Jesús Antonio García Ferreras. Sin más, desconociendo esta parte, si en el registro civil el actor aparece inscrito con dicho nombre u otro. Pero es más, ya que esta circunstancia sobre su nombre completo que alega el actor para desvirtuar las informaciones difundidas por mi mandante no concurre en la aplicación de denuncia presentada el 17 de noviembre de 2022 ante la agencia tributaria, donde la documentación adjunta aparece que el titular de varias cuentas y depósitos en dos entidades domiciliadas en la República de Malta, concretamente APS Bank y FCM Bank, es don Jesús Antonio García Ferreras. Del mismo modo, el actor vuelve a falsear su enunciación, ya que contrariamente a lo afirmado en su demanda, y como ya hemos indicado, el 8 de noviembre y 17 de noviembre de 2022 se han presentado dos escritos ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Denuncia y su ampliación contra estos otros, el señor García Ferreras, por los hechos que fueron informados por mi mandante a través de su canal de YouTube. De igual forma, debemos negar otra vez que mi mandante haya manifestado que el documento que se exhibe es objeto de un procedimiento judicial, tal y como el actor afirma, sino que se informa que se denunciarán ante la agencia tributaria, como así ha sucedido. Dice, también hemos de negar que por parte de mi mandante simplemente se difama y se imputa al actor la comisión de varios delitos que serán denunciados, y no la simple sospecha de una información que supuestamente ha llegado a sus manos, ya que del visionado de la grabación de la intervención de mi mandante, en modo alguno se escucha expresión o manifestación alguna con el sentido referido por el demandante. Finalmente, nos llama la atención cómo, tras haber transcrito gran parte de las manifestaciones e informaciones que mi mandante realizó y difundió el 7 de junio de 2022, concretamente el actor transcribe hasta 17 intervenciones de mi representado y omite transcribir la realizada en el minuto 58.25 de la grabación, que es muy ilustrativa de lo que realmente está llevando a cabo y donde dice: seguiremos informando, Santiago Royuela. ¿Vale? Me recogen hasta 17 intervenciones, pero no recogen de que yo seguiré informando sobre estos asuntos. Dice, es decir, el actor omite que mi mandante estaba ejerciendo su derecho fundamental a la libertad de expresión e información. Nuevamente, mi abogado alega a estos derechos. En cuanto al hecho quinto de la demanda, no hay hecho cuarto. Donde el actor transcribe parte de las manifestaciones e informaciones de mi mandante, realizadas y difundidas el 10 de junio de 2022, creemos necesario poner de manifiesto, como se puede observar en la transcripción de la intervención de mi representado en el minuto 16.22, que mi mandante desconoce por completo quién es el señor García Ferreras. Yo ni sabía quién era este señor. En cuanto al hecho sexto de la demanda, expresamente de nuevo rechazamos que las manifestaciones de mi mandante suponen una clara injerencia en el derecho al honor de don Jesús Antonio García Ferreras,
que mi mandante le impute una serie de delitos por haber recibido dinero negro del gobierno español a cambio de ofrecer a través de sus medios de comunicación de información sesgada, alejada de la realidad, o de tener cuentas bancarias en paraísos fiscales a través de las que recibe millones de euros sin declarar en Hacienda. Dice, nada más lejos de la realidad. Como ya hemos referido, mi representado se ha limitado a difundir la información que ha recibido sin calificarla y sin determinar si los hechos sobre los que se ha informado podrían ser constitutivos de algún ilícito penal. Esto lo ha realizado el actor en su demanda y reiteramos, desconocer el porqué. De la misma forma, hemos de negar que mi representado haya informado sobre que el actor recibe a través de sus cuentas en el extranjero cuantiosas cantidades de dinero correspondiente a sobornos que no declaraba fiscalmente, según me achaca Ferreras, lo que, como se puede observar y como ya hemos referido, no es cierto. El actor se presenta, Ferreras, el actor, ante este juzgado a modo de estafa, como una víctima ante las informaciones difundidas por mi mandante, llegando a afirmar nada más y nada menos lo siguiente. Dice Ferreras, estas imputaciones son especialmente perjudiciales para nuestro representado y su puesto como director y representador de La Sexta, pues tal como se ha expuesto anteriormente, sus programas se centran en la actualidad política. Por tanto, las acusaciones relativas a que nuestro representado recibe sobornos por manipular la información que ofrece en sus programas y medios de comunicación supone un claro desprestigio que incide tanto en la esfera personal de don Jesús Antonio García Ferreras, denigrando su imagen, como en su ámbito profesional. Pero es que es mentira, esto no lo dije yo, ni Fernando. Cuando, tal y como ya hemos apuntado anteriormente, la incidencia en su ámbito profesional no solo no ha decrecido, sino que está mejor que nunca. En ese sentido, creemos conveniente reproducir varios artículos sobre las audiencias que, tras la divulgación de las informaciones de mi mandante, ha tenido el programa Al Rojo Vivo, que presenta y dirige el señor García Ferreras en el canal de televisión La Sexta, y que son muy ilustrativos del engaño que pretende materializar el actor. Deja unos enlaces aquí. Al Rojo Vivo, 11,6%, firma su mejor dato de la temporada y su cuota más alta en 3 meses en La Sexta. El programa de Antonio García Ferreras se da una alegría en audiencias al conseguir su mejor entrega de este inicio de curso. Además, supera en casi 5 puntos la media de La Sexta durante la jornada. Bueno, el Rojo Vivo logró este jueves su mejor cuota en los últimos 3 meses al promediar un 11,6 en la franja matinal de La Sexta. Se trata de la cifra más alta para el programa de Antonio García Ferreras desde el 22 de junio y por consiguiente también la más competitiva de lo que va de temporada. Además, la entrega reunió a 445.000 espectadores, récord del presente curso. Y aquí la noticia aportada del Plural. Bueno, donde todo le va muy bien, éxitos de audiencia, mejor cuota de pantalla y todo lo que sea, o segunda mejor cuota de pantalla, no lo voy a leer. Aquí su segundo mejor dato de audiencia de la temporada con un 11,1 de Sare. A3 Media sigue con el grupo líder de audiencia de La Sexta. Todos son noticias donde dicen que la audiencia pues le va bien y que la va superando. Continúa el escrito. Finalmente, de la misma manera, hemos de rechazar, como dice el actor en su demanda, que la noticia haya tenido trascendencia en distintos medios de comunicación, toda vez que únicamente aportan el reflejo de la información difundida por mi mandante en uno solo, denominada invierte.biz. Es el único que se hizo eco, que es el Arconte. Y que conforme al acta de certificación de sitio web emitido por, aquí no se lee bien, Save the Prof, que acompaña al escrito de demanda, la noticia ha tenido 1.394 visualizaciones y ha recibido 4 comentarios. Los datos hablan por sí solos. Solo se hizo eco este medio, vaya.
Sigue y dice, control sobre los contenidos que difunde mi mandante por parte de YouTube y los verificadores. Como ya hemos apuntado en este escrito, el canal de mi representado en YouTube, así como todas las informaciones, manifestaciones y contenidos que se difunden a través de dicho canal, se encuentran sujetos a unos estrictos términos de servicio, que han de ser cumplidos en todo momento por los usuarios de sus servicios, como es el caso de mi mandante respecto de su canal, y cuya copia se adjunta como documento número 3. En YouTube, pues has de cumplir con los términos de los servicios que te ofrece. Asimismo, el canal de YouTube de mi mandante también se rige por las normas de la comunidad de YouTube, que también aplican y rigen este tipo de servicios, cuya copia se adjunta como documento número 4, así como por las políticas sobre desinformación, cuya copia se adjunta como documento número 5. Esta normativa se aplica por YouTube en todos los casos. Y en caso de que realmente se hubiera producido unos hechos constitutivos de una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, tal y como el demandante afirma, se hubieran puesto en marcha los mecanismos de advertencia y bloqueo del canal y se le hubiera informado que, tras revisar el contenido, se habría detectado infracciones graves de las normas de la comunidad y por esa razón se habría eliminado su canal de YouTube. Como ejemplo de este tipo de comunicaciones que YouTube envía a los infractores de sus normas de la comunidad, se adjunta una enviada recientemente a un presunto infractor, como documento número 6. Mi abogado se tomó la molestia de analizarlo todo, es decir, esto de que mi abogado malmete o es un tonto que no se entera de nada o que no hace alusión a la libertad de expresión y de información, pues no es cierto, vamos a dejarlo en eso. No sé por qué lo han dicho en Fernando y Lidia. Sin embargo, mi mandante no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte de YouTube, ni tampoco su canal ha sido eliminado, lo que es prueba inequívoca que las informaciones difundidas por mi representado no constituyen acción reprochable alguna. Séptimo, control sobre los contenidos que difunde mi mandante por parte de los verificadores de información. Además del control ejercido por parte de YouTube sobre los contenidos difundidos a través del canal de mi representado, también hemos de tener en cuenta los controles de los llamados verificadores, que también han realizado y que, como en el caso de YouTube, no se han pronunciado en ningún momento sobre la retirada de los contenidos que se han difundido por parte de mi mandante, lo que igualmente es prueba de que las informaciones difundidas por mi representado no constituyen acción reprobable alguna. Así, siendo un artículo publicado por Europa Press sobre los verificadores de información, podemos indicar que estos son organizaciones especializadas en comprobar los datos que se difunden tanto en medios de comunicación como a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería con el objetivo de combatir los bulos y la desinformación. La International Fact-Checking Network es una alianza internacional dedicada a vigilar que la organización, aquí está, no se ha fotocopiado, tal periodística que forman parte de ella cumplan su cometido con imparcialidad y profesionalidad. Estas organizaciones han confirmado un código de principios que establece la IFCN y que de forma periódica deben superar un examen de un asesor independiente en el que se evalúa el cumplimiento de dicho código. En España están certificadas Maldita Es, Neutral y F-Verifica. Pensad que el abogado de Fernando Presencia llamó a declarar a Ana Pastor de Neutral, pero luego no le hizo ninguna pregunta. Rechazó la presencia del testigo y no le hicieron ninguna pregunta a Ana Pastor. Aquí mi abogado pues va haciendo inciso en los verificadores de información. Dice, por ese código se comprometen a publicar informes no partidistas, de forma regular sobre la precisión de las declaraciones de figuras públicas e instituciones prominentes y otras reclamaciones ampliamente circuladas relacionadas con cuestiones de interés público, como recoge la IFCN en su página web. A este respecto, y dado que el verificador de informador Neutral es mencionado por mi mandante en sus intervenciones, el mandante, creemos necesario referir que según su propia página web, Neutral es quienes somos, dice, Neutral es una media startup fundada en enero de 2018 por la periodista Ana Pastor, que es su única accionista. Ninguna otra persona, compañía u organización empresarial forman parte de su accionariado. Las tres áreas de negocio en las que trabajamos son
la producción de programas para televisión y plataformas, nuevas narrativas en redes sociales, la innovación en el periodismo a través del fact-checking, verificación de datos y, además, hemos puesto en marcha una línea de investigación basada en los protocolos de inteligencia artificial. Dice, así, a través de su servicio fact-checking, verificación de datos, Neutral realiza la siguiente actividad, que es explicada en su página web, Neutral, metodología transparencia, y que a continuación reproducimos. Es decir, nosotros pues hemos presentado cosas para Ana Pastor, que fue citada a petición del abogado de Fernando Presencia, pero que luego rehusaron hacerle preguntas. No se le hizo ninguna pregunta. Metodología. El periodismo fact-checking se fundamenta en el trabajo serio y riguroso de profesionales independientes y neutrales que persiguen la honestidad y objetividad del discurso público. La metodología que aplicamos es precisa y exhaustiva y además busca la presentación de toda la información de forma clara y sencilla para que llegue de la manera mejor posible a los ciudadanos. Uno de los pilares que sustenta la confianza del público es la transparencia, exigida a todos los miembros que forman parte de la red de IFCN. Aquí trataremos de resolver todas las posibles dudas sobre nuestra metodología de trabajo. Neutral, ¿cómo trabajamos? El equipo de verificación de Neutral.es recoge todos los días las declaraciones de políticos de distintos partidos y administraciones públicas en periódicos, entrevistas de radio y televisión, redes sociales y cualquier plataforma pública. Es lo que llamamos la escucha. Elegimos todas aquellas afirmaciones que tengan interés o relevancia para la sociedad desde un criterio puramente periodístico. Valoramos la trascendencia de la declaración y del autor, si se repite como un argumento creado intencionadamente para confundir y si tiene contenido verificable con datos. Desechamos las opiniones que forman parte de la lógica retórica política. Luego viene la fase de verificación. Consultamos los datos públicos y oficiales disponibles a través de distintas fuentes y expertos que nos ayudan a contextualizar la información y a entenderla. También nos ponemos en contacto con los gabinetes de comunicación de los responsables políticos para pedir aclaraciones o información adicional que ayude a clarificar el origen de un dato que pudiera ser dudoso o confuso. Todo este proceso de verificación pasa a 3 filtros diferentes dentro del equipo antes de la publicación. Tras una revisión por pares, la verificación es comprobada por un coordinador antes de contar con el visto bueno del jefe de redacción. Si cometemos un error durante la verificación, rectificaremos con transparencia lo antes posible. Después del proceso de verificación y en función de la veracidad de la declaración, otorgamos una de estas 4 categorías. Verdadero, la afirmación es rigurosa y no falta contexto ni datos adicionales significativos. Verdad a medias, la afirmación es correcta, aunque necesita aclaración, información adicional o contexto. Engañoso, la afirmación contiene datos correctos, pero ignora elementos muy importantes o se mezcla con datos incorrectos, dando una impresión diferente, imprecisa o falsa. O puede ser falso, la afirmación es falsa. Peticiones vía WhatsApp o redes. Neutral.es fue también pionero en España en poner en marcha un servicio de verificación bajo demanda vía WhatsApp. A través del número Abrir aquí, los usuarios piden al equipo comprobaciones sobre fakes, memes, bulos, declaraciones políticas o artículos publicados. También recibimos consultas a través de nuestras redes sociales y vía email, propuestas que nos permiten entender las inquietudes de nuestra audiencia. Bien, ahora ya dejamos cómo trabaja Neutral y volvemos al escrito de contestación. Así pues, observando a qué se dedican los verificadores de información, y más concretamente Neutral, si realmente las informaciones difundidas por mi mandante fueran constitutivas de una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante García Farreras, así como estuvieran carentes del más mínimo ápice de veracidad, tal y como el escrito de demanda sostiene, es lógico pensar que algunos de ellos, al menos Neutral, hubiera otorgado a la información una de sus categorías, verdad a medias, engañoso, falso, lo que tal y como ya hemos indicado no ha sucedido. Pero es que lo que tampoco ha sucedido por parte del actor es que conociendo Neutral y los servicios que presta no hubiera pedido a este verificador de información o a otro una comprobación sobre dicha noticia.
era su mujer, no le pidió nada. Por tanto, esta actitud, como hemos dicho, es prueba de que las informaciones difundidas por mi representado son veraces y no constituyen acción reprochable alguna. Octavo, el actor y la libertad de expresión e información. Volvemos otra vez. No sé por qué dice Fernando Presencia que mi defensa no se basó en la libertad de información y de expresión. Yo no entiendo nada. Que lea él su escrito y ya veremos el vídeo de qué dijo un abogado y qué dijo otro. Y bueno, y se sabrá lo que sucedió. Finalmente, hemos de referirnos al concepto del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información que el señor García Ferreras verbaliza y exterioriza, pero que por lo visto no aplica a todos por igual, por lo menos cuando las informaciones que se hacen públicas se refieren a él o cuando el ejercicio que se discute es el suyo. Así, creemos necesario referir las declaraciones realizadas por el actor allá por noviembre de 2018, tras recibir el galardón al Hombre del Año Men's Health de Comunicación, y que fueron las siguientes. Dijo García Ferreras: tenemos que demostrarle al mundo que somos capaces de materializar lo que somos, un país fantástico, con problemas, con tensiones que hay que resolver, y hay que oponerse y hay que ponerse todos a la obra, también los periodistas. Por cierto, también los periodistas, teniendo en cuenta que la libertad de expresión verdaderamente se pone a prueba cuando tenemos que escuchar a los que piensan distintos, decía. Y lo que no puede ser que en este país el oficio de payaso y de cómico sea tan peligroso. Bueno, pues a mí me está siendo peligroso en cuanto que me demanda y me pide 80.000 euros. Aquí Ferreras, el alegato de Ferreras a favor de la libertad de expresión. El oficio de payaso no puede ser tan peligroso en este país. Asimismo, creemos necesario referir la posición que adoptó el propio señor García Ferreras cuando calificó al también periodista don Genaro Castro, director del programa del canal de televisión de la 1 de Televisión, Informe Semanal, como de manipulador y comisario político, lo calificó. Y solicitó el amparo de la Federación de Acciones de Periodistas de España, quien resolvió a su favor, tal y como reproducimos a continuación. En el Faro de Vigo dice: la libertad de expresión ampara a Ferreras en la denuncia de Genaro Castro. Le denunció, pero ganó, y aquí dijeron que fue la libertad de expresión lo que le amparaba. Bertel El Diario también. FAPE da la razón a Ferreras sobre Genaro Castro. No se aprecia infracción. La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, órgano de la FAPE que vigila el cumplimiento de su código deontológico, ha dado la razón a Antonio García Ferreras ante Genaro Castro. Así pues, todo ello nos lleva a concluir que en modo alguno se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor del señor García Ferreras, sino que por parte de mi mandante, al igual que hace el actor cada vez que presenta su programa de televisión al rojo vivo, se ha ejercitado su derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho de información con un principio de prueba más que claro y evidente. Fundamentos de derecho. 1. Procedimiento y aspectos procesales. Se acepta la tramitación de la causa por los trámites del juicio ordinario, aceptando los fundamentos en este sentido vertidos en el escrito de demanda en relación con la jurisdicción y competencia, procedimiento, legitimación y postulación. En cuanto a la cuantía de la demanda, eran 80.000 para mí y creo que 40.000 para Fernando, o 30.000, no lo sé, no recuerdo. En el escrito interpuesto de contrario no aparece en modo alguno expresada con claridad y precisión, ni tampoco aparece indicada en forma relativa ex artículo 253 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo debería haber supuesto antes de la admisión de la demanda, requerir a la parte actora para que subsanase este defecto. Lo lleva a esta parte a intentarlo en este momento. Asimismo, de forma subsidiaria a lo anterior, para el caso de que se entendiera que la cuantía de la demanda se encuentra indicada en su página 44 al referirse a la cuantía de la indemnización que solicita, que es una de las pretensiones del demandante, tal y como reproducimos a continuación, y cuyo importe total suman 120.000 euros. Los
80.000 y 40.000 a Fernando. 80.000 a mí y 40.000 a Fernando. Dice, por todo ello, esta parte, esto es en el escrito de Ferreras, esta parte estima prudencialmente que la cuantía de la referida indemnización no debe ser en ningún caso inferior a 80.000 euros a don Santiago Royola Samit por la vulneración del derecho al honor de nuestra representada y la cantidad de 40.000 a don Fernando Presencia Crespo por la injerencia en el derecho al honor de don Jesús Antonio García Ferreras, que comprende el daño moral que se establece en virtud de esta demanda con carácter mínimo. Dice, nos oponemos a dicha cuantificación toda vez que en modo alguno se ha empleado una regla lógica para su determinación. En modo alguno se ha empleado. Ni tampoco para determinar el interés económico que se persigue con la acción ejercitada, ya que se ha fijado dicha cuantía de forma aleatoria y sin ningún rigor ni explicación sobre por qué reclama esa cantidad y no otra, y con la única finalidad de obtener un enriquecimiento por parte del actor que a todas luces es injusto y abusivo. 2. Fondo de la reclamación. Como fundamento de esta contestación y en contra de lo establecido, como fundamento de la acción ejercitada por parte de la actora, detallamos los siguientes argumentos. El Tribunal Constitucional ha señalado que el honor, derecho de la personalidad que suele calificarse dentro de los de proyección social, se manifiesta como honra, especie de patrimonio moral de la persona, consistente en aquellas condiciones que ésta considera expresión concreta de su propia estimación, o en sentido objetivo como una reputación, esto es, la opinión o estima que de la persona tienen los demás. Sentencia del Constitucional de 9 del 2007 de 15 de enero. En el caso que nos ocupa resulta de aplicación directa al artículo 20 de la Constitución española, que dice, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Dice la Constitución, estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Y como quinto, dice, solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Continúa mi abogado. Dice, asimismo, es de aplicación la Ley Orgánica 1 de 1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuya finalidad es el desarrollo del principio general de garantía de tales derechos, contenidos en el artículo 18.1 de la Constitución. Derechos fundamentales como son el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, entre cuyos preceptos para la resolución del presente caso ha de observarse especialmente lo dispuesto por los artículos 1, 2, 7, 8 y 9.3, reproduciendo estos últimos a continuación. El 8. 1. No se reputará con carácter general intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. 2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejercen un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. B. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. C. La información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen de una persona predeterminada aparezca como meramente accesoria.
Dice, las excepciones contempladas en los párrafos A y B no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza. Artículo 9. 3. La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectiva producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia de medio a través del que se haya producido. B. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ante el conflicto entre los dos derechos fundamentales al honor e intimidad personal por una parte, que es el que alega Ferreras, y a la libertad de información y expresión por otra, que es el que alega mi abogado, se puede resumir de la siguiente manera. La delimitación ha de hacerse caso por caso y sin fijar a priorísticamente los límites de los derechos en conflicto. Cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros derechos constitucionales, como son el honor y la intimidad, es preciso, para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de interés público, pues solo entonces puede exigirse de aquellos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la soporten en beneficio del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesen a la comunidad, como era el caso. La libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona, designada por su nombre y apellidos o de alguna forma cuya identificación no deje lugar a dudas, de hecho que la hagan desmerecer del público apreciado y respeto. En definitiva, la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, tienen establecido, por lo que ahora interesa, que ante tal conflicto entre los dos derechos, el órgano jurisdiccional está obligado a realizar un juicio ponderativo de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, con el fin de determinar si la conducta del agente, etc., se enmarca dentro del ámbito de las libertades de expresión e información y, por tanto, en posición preferente. Sentencias del Tribunal Supremo, 30 de diciembre de 1996 y 1 de abril de 1997. Así pues, la discusión debería centrarse en la colisión entre el derecho al honor del demandante y la libertad de expresión del demandado y verificar si cabe apreciar finalidad informativa. Sobre el distinto contenido que cada una de estas libertades protege, reconoce y, advirtiendo que resultará en ocasiones difícil o incluso imposible separar en una misma exposición los elementos que pretenden informar de los dirigidos a valorar, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo del 97 declaró que la libertad de expresión consistía en el derecho a formular juicios y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que el campo de acción vendría solo determinado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas en relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas. Por el contrario, cuando lo que se persigue es suministrar información sobre los hechos que se pretenden ciertos, estaríamos ante la libertad de información. Entonces, la protección constitucional se extiende únicamente a la información veraz. En el mismo sentido, van las sentencias de 2 de marzo del 91, 28 de enero del 92 y 25 de noviembre del 97. Es decir, se ha consultado jurisprudencia por parte de mi abogado, aquel que dicen que malmete, que no se entera de nada y que no alega a la libertad de expresión. En similar sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de enero de 1996 declaraba: nuestra Constitución ha consagrado por separado la libertad de expresión, artículo 20.1a, y la libertad de información, 21d. La primera tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben también incluirse las creencias y juicios de valor. La segunda, la libre comunicación y recepción de información sobre hechos, o más restringidamente sobre hechos que puedan considerarse noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones de un lado, comunicación informativa de hechos de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su naturaleza abstracta, no prestan a una demostración de exactitud. Sentencia del Constitucional 107-88, la Ley 3675 JF del
2000, creo, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad, diligencia en su averiguación. Sentencia 223/92, la Ley 2065 del Tribunal Constitucional 1993, que condiciona, sin embargo, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional que ha añadido al término información del artículo 21d el adjetivo veraz. De manera que el único límite que operaría en relación a la libertad de expresión sería, en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio del 96, el respeto a los demás y la búsqueda de la pacífica convivencia dentro de la lícita y enriquecedora discrepancia. En cambio, para que prevalezca la libertad de información en conflicto con el derecho al honor, como se razonaba en la sentencia del Supremo de 24 de julio de 1997, la Ley 8675/1997, siguiendo constante y reiterada jurisprudencia tanto del propio Tribunal Supremo como del Constitucional, es precisa la concurrencia de dos requisitos, a saber, que la información transmitida sea veraz y que esté referida a asuntos públicos que sean de interés general por las materias que traten o por las personas que en ellos se investigan. Sentencias del Supremo del 17 de mayo del 91, bla, 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 del 94 y del 95. Se trata, por tanto, de averiguar si en el caso de autos concurren tales requisitos para conceder prevalencia a unos u otros de los derechos fundamentales en conflicto. Los dos derechos al honor y a la libertad de expresión y de información. Es verdad que el actor es una persona de notoria relevancia pública y social, como él mismo refiere en su demanda. Precisamente, en garantía de la libertad de expresión e información, no cabe duda de que las personas que ejercen funciones públicas o de relevancia social y, en general, las que tienen una proyección pública por razones políticas, económicas, sociales o profesionales, han de soportar el riesgo de que sus derechos subjetivos, entre ellos el honor, resulten afectados por opiniones de otras personas en el ejercicio de las libertades de información y expresión. Porque conforme a lo establecido en el artículo 2.1 de la propia Ley de 5 de mayo del 82, la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales, atendiendo al ámbito que por sus propios actos mantenga cada persona reservado para sí o su familia. Dice la sentencia del Tribunal Constitucional 76 del 95 de 22 de mayo, la Ley 13.077/95, citada en la del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1997, que quienes voluntariamente se dedican a profesiones o actividades con una inherente notoriedad pública y actúan en el escenario, real o metafóricamente, bajo la potente cegadora luz de la publicidad constante, es claro que han de aceptar como contrapartida las opiniones aún adversas y las revelaciones de circunstancias de su profesión e incluso personales. Esto es predicable con toda su intensidad en el caso de quienes ocupan cargos públicos, cualquiera que fuere la institución a la cual sirvan, como consecuencia de la función que cumplen las libertades de expresión y de información en un sistema democrático, de manera que el ámbito de la intimidad se reduce correlativamente, cita unas sentencias, como también el del honor, más sensible cuando de ciudadanos particulares se trata, cita una sentencia del Constitucional 2 y una ley, la tolerancia, la crítica o censura a su labor habrá de ser, pues, mayor en relación a una persona privada cuando se trata de una persona de relieve social, sentencia del Supremo del 14 de junio del 96, por ser también más prevalente en tal caso el interés general, sentencia del Supremo del 7 de julio del 97. Siempre claro está que las opiniones o frases no revelen zafiedad, tosquedad o grosería, sentencia 30 de diciembre del 91. En el mismo sentido, se pronunciaron las sentencias del Supremo del 24 de octubre del 98, 13 de diciembre del 89, 19 de tal y más que cita aquí. Es cierto, asimismo, que nos encontramos ante un asunto de interés general y de relevancia pública. Al respecto, el Tribunal Constitucional, Sala Primera, sentencia tal de 2001, recurso tal, declara
el personaje público deberá tolerar en consecuencia las críticas dirigidas a su labor como tal, incluso cuando éstas puedan ser especialmente molestas o hirientes, sin que pueda esgrimir frente a esa información género alguno de inmunidad o privilegio, y frente a las que tiene más posibilidades de defenderse públicamente de las que disponía un simple particular. Y cita aquí jurisprudencias de sentencias y de leyes. Dice, si bien, como señala esta sentencia, no siempre la crítica estará amparada en la relevancia pública de la opinión emitida, y desde luego nunca lo podrá estar cuando esa opinión esté acompañada o simplemente consista en expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para la crítica que se desea realizar. Porque, como acabamos de señalar, la emisión de apelativos formalmente injuriosos, sea cual sea el contexto en el que se viertan, innecesarios para expresar la opinión que de otra persona o su conducta nos merezca, supone un daño injustificado a su honor. Y como síntesis de la doctrina antes reseñada, dice la sentencia del Supremo de 30 de octubre de 2008, recurso 2007-2003, la ley tal de 2008, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2006 ha puesto de relieve que para la adecuada formulación de este juicio ponderativo procede partir de las siguientes consideraciones. 1. Es preciso tener en cuenta que el concepto de honor es de naturaleza cambiante, según los valores e ideas sociales vigentes en cada momento, y cita varias sentencias del Tribunal Supremo. 2. Consiguientemente, la valoración de cualquier intromisión debe verificarse al margen de cualquier subjetivismo del afectado, porque toda esta materia nos sitúa en el terreno de los demás, que no son sino la gente cuya opinión colectiva marca en cualquier lugar y tiempo el nivel de tolerancia de rechazo. Una sentencia del Constitucional número 76 del 95, ley tal. 3. Precisamente por la necesidad de valorar las intromisiones al honor de una persona desde esas objetivas perspectivas, es por lo que los órganos judiciales deben disponer de un cierto margen de apreciación a la hora de concretar en cada caso qué debe tenerse por lesivo del derecho fundamental que lo recoge. Y cita varias sentencias del Constitucional. 4. Del mismo modo, han de valorarse que, en caso de colisión con otros derechos fundamentales, ningún de los derechos en conflicto es absoluto. Ninguno es absoluto. En el conflicto entre libertades reconocidas en el artículo 20 de la Constitución, Ley 2500 del 78, de expresión e información por un lado y otros derechos y bienes jurídicamente protegidos por otro, no cabe considerar que sean absolutos los derechos y libertades contenidos en el texto fundamental, pero tampoco puede atribuirse ese carácter absoluto a las limitaciones a que han de someterse esos derechos y libertades. Es evidente que estos dos derechos o libertades no tienen carácter absoluto, aunque ofrezcan una cierta vocación expansiva. Un primer límite inmanente a su coexistencia con otros derechos fundamentales, tal y como se configuren constitucionalmente y las leyes que los desarrollen. Entre ellos, muy especialmente, a título enunciativo y nunca, numerus clausus, los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Y cita jurisprudencia del Constitucional variada. Quinto, el análisis para sopesar los casos en conflicto se hará en consideración de la clase de libertades ejercitadas, ya que las reconocidas en el artículo 20 de la Constitución, libertad de expresión y libertad de información, son diferentes y le corresponde distinto tratamiento jurídico. Y nuevamente vuelve a volcar sentencias a modo de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aquí las tenéis. Dice, no cabe duda que la emisión de apelativos formalmente injuriosos, en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de opinión, supone un daño injustificado o la dignidad de las personas o el prestigio de las instituciones, pues la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería incompatible con la dignidad de la persona proclamada en su artículo 10.1. Finalmente, la citada sentencia concluye su doctrina en los razonamientos siguientes. La proyección pública de los sujetos del litigio mitiga seriamente el rigor de los calificativos utilizados, hasta tal punto que la doctrina del Tribunal Constitucional ha manifestado que la personalidad pública debe optar por un cierto riesgo en la lesión de sus derechos de la personalidad. Sentencia del Constitucional 165 del 87,
que dio lugar a la Ley 896-TC del 88. Y B, para la valoración es determinante el contexto en que se produjeran las expresiones, hasta el punto de que no puede llegarse a una conclusión partiendo solo de las expresiones, pues debe tenerse en cuenta el contexto en el que las palabras fueron pronunciadas y valorarse el conjunto, examinando en todo caso el elemento intencionado de la noticia, tal y como declara la sentencia del Supremo de 5 de julio del 96 y del Constitucional del 21 de noviembre del 95, Supremo 6 de febrero de 2004. Dice mi abogado: como se ha señalado, la jurisprudencia admite que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política. Y eso así lo viene reconociendo el Tribunal Supremo, entre otras en las sentencias de 26 de enero de 2010, en las que se relaciona a un partido político con un grupo terrorista. El 13 de mayo de 2010 se repulsa al partido de la oposición. 5 de noviembre de 2010, referida a imputaciones hechas al alcalde por el partido de la oposición en un boletín popular. 1 de diciembre de 2010, una discusión política. Dice, sin embargo, estas consideraciones no deben limitarse al ámbito estricto de la ágora política, sino que la jurisprudencia viene aplicando idénticos principios a supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal y otros. Ahora bien, dentro del ámbito en que se desenvuelven ambos derechos en conflicto, conviene matizar en las sentencias tal y tal, que cita aquí del Supremo, y que dieron origen a leyes. Dice, la reputación o el prestigio profesional forman parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero se exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una transgresión del derecho fundamental. De modo que, obviamente, no toda crítica sobre la actividad laboral o profesional de un individuo constituye una afrenta a su honor personal. La protección del artículo 18.1 de la Constitución, Ley 2500 del 78, solo alcanza aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo una especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecio su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad, lo que obviamente dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del defendido. Y cita la sentencia del Constitucional, incluso la ley. En íntima relación con lo expuesto, se debe añadir que, aunque la libertad de expresión tenga un ámbito de acción muy amplio, amparado incluso las críticas más molestas, hiriente o desabrida, en su comunicación o exteriorización no es posible sobrepasar la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, pues de ser así debe prevalecer la protección del derecho al honor. Sentencia del Constitucional 216-2013. Dice, no obstante, y desde la perspectiva de la proporcionalidad, a la hora de apreciar el carácter ofensivo, insultante o vejatorio de las palabras o términos empleados para expresar una idea u opinión crítica o un juicio de valor sobre la conducta ajena, se ha de prescindir del análisis separado de cada término o de su mero significado gramatical para, en cambio, optar por su contextualización. En ese sentido, se viene diciendo, por ejemplo, en sentencias del Supremo de tal y tales fechas, que de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión. Prevalece la libertad de expresión. Cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la opinión que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica, experimenta una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1 del 82, la Ley 1139 del 82, se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2004, resumiendo las pautas a seguir para apreciar la gravedad de las expresiones que se hayan podido manifestar,
Dice, las expresiones han de ser objetivamente injuriosas, es decir, aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate. Disculpad. Aunque la jurisprudencia en la materia es casuística, cabe señalar la exigencia de que se trate de insultos de determinada entidad o actos vejatorios. Expresiones indudablemente inequívocas, injuriosas o vejatorias, apelativos formalmente injuriosos, frases ultrajantes u ofensivas. En definitiva, se requiere que las expresiones pronunciadas o escritas tengan en sí un contenido ofensivo o difamatorio. Aquí hay un borrón, tiene tal significación ha habido un problema con la fotocopiadora. Producida una repulsa o desmerecimiento, las que suponen el desmerecimiento en la consideración ajena al ser tenidas en concepto o opinión pública por afrentosas, con el descrédito o menosprecio por el actor. Dice, así pues, la técnica de ponderación exige valorar el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales, dice mi abogado, que entran en colisión. Desde esta perspectiva, la ponderación debe tener en cuenta si la información o la crítica tiene relevancia pública o interés general en cuanto puede contribuir al debate en una sociedad democrática cuando se proyecta sobre personas que desempeñan un cargo público o tienen una personalidad política y ejercen funciones oficiales, o se trata simplemente de satisfacer la curiosidad humana por conocer la vida de personas con notoriedad pública que no ejerzan tales funciones. Y cita aquí varias jurisprudencias del Constitucional y del Supremo. En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado. Debe igualmente resaltarse que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige. Cita las sentencias que dieron refrendadas por leyes. Pues así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. Sentencias de esto creo que es Derechos Humanos, de 23 de abril del 92. Bueno, cita aquí las fuentes. Por su parte, la falta de veracidad de los hechos debe ser entendida como falta de diligencia en la comprobación de la información, no debiendo ser confundida en estos casos con falsedad de los datos sobre los que se informa. Determinados hechos, calificados como no veraces desde el punto de vista de la información, puedan constituir una intromisión en la intimidad de una persona, al difundirse datos desconocidos de la vida de esta persona sin una mínima diligencia en su comprobación, lo que no impide que fueran veraces en el sentido literal del término. Sigue y dice el abogado, escribe, el elemento de veracidad no ha de ser valorado en cuanto a las opiniones expresadas, tal y como indica el Tribunal Supremo en sentencia 10 de octubre de 2011, pero el que, aunque admitiéramos a efectos puramente dialécticos que lo relatado por el demandado tiene que ser veraz, lo cierto es que lo es. Así pues, aplicando los preceptos antes indicados y conforme a los criterios jurisprudenciales antes referidos, hemos de concluir que en modo alguno estamos ante una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, toda vez que las informaciones difundidas por mi mandante se refieren a una persona, en este caso el señor García Ferreras, con carácter o condición pública. 2, son de interés general y relevancia pública. 3, son veraces según los cánones de la profesionalidad informativa y carecen de cualquier tipo de expresiones injuriosas o difamantes. Finalmente, y en relación con el derecho a la libertad de expresión ejercitado por mi mandante, hemos de referir lo dispuesto respecto a la legislación europea, que como no es de aplicación en este caso. Tal como aparece recogida en el artículo 10 del Convenio Europeo, la libertad de expresión está configurada del siguiente modo. En primer lugar, bajo el concepto genérico de libertad de expresión, en esta disposición aparecen en realidad garantizados varios derechos. El derecho a difundir informaciones, el derecho a expresar ideas y opiniones, así como el derecho a recibir informaciones
o ideas que otros quieran transmitir, llegando incluso a proteger el derecho a no expresarse. Y es un derecho que debe interpretarse a la luz de las condiciones presentes en un contexto tecnológico globalizado como el actual. En efecto, puede realizarse una primera distinción entre la libertad de expresión, en la que entra en consideración un interés público en las informaciones, ideas u opiniones en cuestión, y por exclusión la libertad de expresión en la que no se da dicho interés público. Esta última recibe el nivel más bajo de protección de la escala indicada. De esta forma, el discurso comercial y dentro del mismo, los mensajes publicitarios, no está fuera del ámbito de protección de esta disposición, si bien recibe un menor grado de protección que el conferido a la libertad de expresión referida a asuntos de interés público. Sentencia del Tribunal Europeo de 25 de agosto del 98 en el caso Hertel contra Suiza. Parágrafo 47. Así pues, la importancia de la libertad de expresión en el sistema de convenio europeo, por su conexión con las exigencias de una sociedad democrática, puede ser matizada a la luz de la jurisprudencia de los órganos garantes de este sistema de protección de derechos y libertades, en la medida en que dentro del derecho a la libertad de expresión solo es posible reconocer un nivel más elevado de protección para aquellos supuestos en lo que entran en consideración un interés público, como es el caso de una persona con notoriedad, el señor García Ferreras, en recibir las informaciones, ideas u opiniones en cuestión. Faltando este elemento, la garantía de este derecho deja de ser considerado como elemento esencial en una sociedad democrática y por ello pasa a ser susceptible de restricciones en su ejercicio, de un modo similar a lo previsto en el párrafo segundo, común a los artículos 8 y 11 del Convenio Europeo. De este modo, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales en el paradigma de sociedad democrática identificado por el Tribunal Europeo en el continente europeo, cuando el ejercicio de dicha libertad contribuye al intercambio de ideas y de opiniones. Por dicho motivo, resulta de vital relevancia no desmotivar a los miembros del público, por miedo a sufrir sanciones penales o administrativas, de expresar sus opiniones sobre cuestiones de interés general. Por igual razón, cuando el ejercicio de esta libertad se ve acompañado de un interés de la opinión pública en acceder a las informaciones, ideas o opiniones en cuestión, se beneficia de un plus de protección de conformidad con la más importante función que en una sociedad democrática desempeña dicha libertad, en opinión del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo ha señalado en varias ocasiones que la actividad expresiva generada por los usuarios en Internet proporciona una plataforma sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión. Caso Delfis A.S. contra Estonia, sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de 16 de junio de 2015, parágrafo 110, Turquía, otra sentencia del Tribunal Europeo. Dice, y ya es conocida su deriva a favor de un reconocimiento especialmente amplio de esta libertad en razón de su conexión con la democracia. Sé que es largo, lo siento, pero quiero leerlo todo para que nadie vea que oculto nada. En cuanto al alcance material del artículo 10 del Convenio Europeo aplicado a Internet, el Tribunal Europeo ha destacado que el derecho a la libertad de expresión, incluso cuando se está en el contexto de una actividad lucrativa, incluye el mantenimiento de archivos de Internet, la publicación de fotografías en un sitio de Internet de forma gratuita o previo pago y el acceso a determinados sitios web que permiten compartir información como YouTube y Google Sites. Así, el acceso a los contenidos de Internet como parte de la libertad de expresión 4.0 se puso de manifiesto en el caso Ahmet Yildirim contra Turquía. El Tribunal Europeo acepta que Internet sea una herramienta de información y comunicación particularmente distinta de los medios impresos, especialmente los que representa a la capacidad de almacenar y transmitir información. Dice, asimismo, el Tribunal Europeo ha señalado que si bien Internet y las redes sociales siguen siendo poderosas herramientas de comunicación, las opiniones inherentes al uso de Internet y las redes sociales significan que la información que surge de ellas no tiene la misma simultaneidad o impacto que la información transmitida en directo a través de los medios audiovisuales tradicionales de la radio y la televisión. Caso Animal Defenders International contra el Reino Unido, sentencia Gran Sala del Tribunal Europeo de tal y tal.
Por ejemplo, una entrevista telefónica transmitida en un programa disponible en un sitio de Internet tiene un impacto menos directo en los espectadores que un programa de televisión en horario de máxima audiencia, con las consecuencias que de ello puedan derivarse para sopesar el justo equilibrio entre los distintos intereses en juego, en particular entre los derechos de terceros bajo el artículo 8 frente a la libertad de expresión. Y tercer apartado, costas. Dice, en materia de costas debemos hacer referencia al artículo 394 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil en adelante LEC, solicitando su imposición a la parte contraria. Por todo ello, solicito al juzgado que tenga por presentado este escrito con sus copias y teniendo parte contestada la demanda interpuesta contra mi principal y tras pertinente tramitación se sirva a dictar sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda presentada contra mi principal con imposición de costas al demandante. Otro sí digo primero que dado que la cuantía del demandante no aparece en modo alguno expresada con claridad y precisión en el escrito interpuesto por la parte actora, ni tampoco aparece indicada en forma relativa artículos 253 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicito al juzgado acuerde requerir a la parte actora para que, de forma inmediata, subsane este defecto, así como que, para el caso que no lo haga en el plazo otorgado para ello, resuelva lo que proceda. Otro sí digo segundo, que para en su momento procesal oportuno interesa a esta parte se tenga por solicitado el recibimiento de pleito a prueba, por lo que solicito al juzgado tenga por hecha la anterior manifestación para en su momento procesal oportuno. Otro sí digo tercero, que es voluntad de esta parte dar cumplimiento a los requisitos procesales exigidos por la normativa aplicable. Por ello, y en virtud del artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que solicito al juzgado que en este supuesto de que esta parte incurra en defectos le sea concedido plazo suficiente para su oportuna subsanación. Y aquí termina. Esto se presentó el 6 de febrero de 2023. Como os he dicho antes, es un juicio civil y tú, ante el escrito de demanda de la parte actora, pues los abogados presentan el escrito de contestación. Este es el mío. Y después del escrito de contestación viene una vista donde los abogados hacen alegatos. No es cierto que mi abogado no alegara la libertad de expresión, no es cierto que mi abogado malmeta, no es cierto que yo tenga miedo y me quiera excusar en decir que yo no sabía nada y que esto lo organizó Fernando Presencia o que me lo organizó mi padre y yo no tengo nada que ver. Cada uno tiene que ser responsable y sobre todo decir la realidad, la verdad, no andar confundiendo a las personas. Bueno, sin más, hemos visto aquí el escrito de defensa. Si hay que aclarar algo más, pues ya haré el vídeo pertinente. Siento el tostón, pero gracias por haberme seguido. Adelante, difusión y pasemos a la acción.